a Marco por la hermosa canción con la que nos han deleitado y han adorado al Señor. Bueno, otro domingo más, otro día en el cual vamos a escuchar la palabra. Quiero compartirte una palabra que ya más acerca de nuestro Dios. Quiero contarte que una noche de febrero estaba en casa, allí en Paso de los Libres, y recibí un pedido urgente de una persona amiga, y lo que me decía era lo siguiente, y yo lo escribí para que podamos tener o poder recordar esto, porque me pareció bastante importante para compartirle. Recibí un pedido que me decía que hoy a las 10 de la noche de nuestro país se iba a elevar una oración por Argentina. Me pedían si podía orar y avisar a mi contacto para que nos uniéramos, y seríamos muchísimas, miles de personas orando por la liberación de nuestro país. Luego me decía, orá con fe, ya que estamos en un momento decisivo, crítico, tanto en lo político como en lo espiritual. Después me agradecía con unas palabras diciéndome mil gracias, mandaba muchos emojis y después me decía no te olvides, poner la alarma para poder orar esta noche y unirnos con el país. Y terminaba ese pedido diciéndome oremos con el corazón en la mano, y yo me imaginaba el corazón en la mano, ¿no? No es cristiano evangélico la persona que me pidió que hiciera esto. Pero me llamó la atención porque sin duda nuestra nación y el mundo en este tiempo gime por una iglesia viva, por una iglesia activa, una iglesia que se mueva en el poder del Espíritu Santo. La realidad es que si la iglesia es indiferente a las realidades de la sociedad no podrá ver nunca las necesidades. Una iglesia que es indiferente a su sociedad nunca ve la necesidad de su ciudad, ni va a entender el tiempo que la sociedad está viviendo. Y como consecuencia de esto, al ser indiferente, al no ver la realidad, al no entender lo que se está viviendo, la consecuencia es que la iglesia no podrá permitirse ver a Dios obrar a través de su iglesia, valga la redundancia, a favor de la sociedad, moviéndose poderosamente a través de sus hijos. No podrá verla, no tendrá el privilegio. Mi pregunta es, ¿por qué una iglesia no se involucra? ¿Por qué nos cuesta a veces involucrarnos? Generalizo, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales como iglesia no nos detenemos a observar la problemática de nuestras ciudades? Pensé en varias cuestiones que la voy a denominar falta de recursos. De los recursos de visión, falta de recurso de amor, o que ha entrado en una etapa de conformismo, de estancamiento, de indiferencia, o como alguna vez he expresado, es una iglesia que se mira a sí mismo, como muchas veces se dice, la pelusa del ombligo, hedonista que solamente atiende las necesidades interiores. No recuerdo dónde escuché decir que los recursos de la iglesia, para la iglesia de Cristo, para una sociedad que sufre, cuando la iglesia se sumerge en la problemática de la ciudad, no son lo mismo que cuando una iglesia se mueve poderosamente en el Espíritu Santo. Los recursos de una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo vienen de parte de Dios y se traduce como dones espirituales, don de sanidad, de liberación, don de ciencia, don de palabra profética, de lenguas, de interpretación de lenguas. Y esos dones
hacen una iglesia, que la iglesia sea amorosa, sea creativa, tenga visión, que Dios envíe recursos económicos, recursos humanos, y se comiencen a producir milagros en la sociedad en la cual la iglesia está establecida. Y sigo pensando que una iglesia en acción, en lo que este tiempo y todo tiempo necesita este mundo que está pasando por esta pandemia. Quiero compartirte la palabra allí en Mateo capítulo 9, 35 al 37, por eso te dije, a veces me gusta mucho esta palabra. Y el versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban paradas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37, Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Recursos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe recursos humanos en este caso, pero también podemos allí sumergirnos en la idea de los recursos espirituales, en los económicos, en esos recursos que hace que una iglesia no pueda meterse o adentrarse en una sociedad que sufre. Vuelvo, una iglesia en acción es lo que está necesitando este tiempo nuestra sociedad. Una iglesia que ve a las personas como Jesús las ve, así en el versículo 36. El verbo que se utiliza para ver aquí puede traducirse también como observar, como detenerse, fijarse y aún experimentar la situación que está viviendo la otra persona. Ver viene de una raíz griega que va definiendo o define a oftalmología, tremendo. Y esta palabra habla de la capacidad en la que fue instruido una persona para ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Un oftalmólogo. Y se refiere a que esa persona ha sido capacitada, preparada para ver, para observar detenidamente el globo y encontrar el diagnóstico, o sea, dar el diagnóstico, pero también solucionar el problema que la persona tiene en ese globo ocular. Entonces lo que Jesús hizo fue detenerse mientras caminaba, recorría las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas, predicándole o anunciando el evangelio del reino, sanando las dolencias, las enfermedades. Lo que hizo Jesús fue detenerse, mirar, y yo entiendo que ha mirado individualmente como a las masas, pero ha identificado personas, porque el relato anterior viene hablando de cuando Jesús se detiene porque un hombre llama que su hija está muerta, y mientras va camino a la casa de ese hombre, aparece una mujer que tiene un problema de salud de hace 12 años, de una hemorragia continua, y Jesús se detiene en la multitud y en la desesperación de este hombre, pero está individualizando cada situación y las dos situaciones las atiende. Y más adelante con unos ciegos. O sea, Jesús tiene el hábito de detenerse en la problemática de la gente, pero no solamente para compadecerse, sino para dar una solución. Qué bueno que es saber que tenemos un Jesús, o que Jesús, el Hijo de Dios, no nos ve simplemente como seres mortales creados, regenerados, sino que atiende todas y cada una de nuestras necesidades. Iglesia querida, amada, ¿qué era lo que veía Jesús? Vamos a sacar en claro. Jesús veía gente desamparada,
gente con tremendas y urgentes necesidades para cubrir. Lo segundo que ve Jesús es que la gente estaba dispersa como ovejas sin pastor, gente en soledad, gente separada aún de sus, por ejemplo, los leprosos, los que estaban bajo influencias demoníacas y así tantas personas que estaban sufriendo. Jesús veía eso. Me gusta lo que dice Matthew Henry, porque Matthew Henry dice lo que veía Jesús era que las personas estaban extenuadas, sin vigor, por no poseer el alimento espiritual conveniente. Matthew Henry dice que los escribas, los fariseos les llenaban de vanas nociones de las realidades. Después, en una reflexión profunda, Matthew Henry dice: ¿qué vigor espiritual podían tener estas pobres almas alimentadas con cáscaras y cenizas en lugar del pan de vida? No tenían quien las defendiera, quien las consolara. No había un liderazgo espiritual, no había una guía que condujera a esas personas a una liberación. Nuestro contexto no varía mucho. También en nuestra en nuestra época estamos viendo el desamparo de la gente. La gente está dispersa. Usted va por la calle, me tocó ir a la farmacia uno de estos días, pero la gente camina con su cabeza abajo, con su mirada en cualquier punto, como tratando de descubrir qué es lo que nos está pasando. Entonces, necesitamos como iglesia, estimados y amados hermanos y hermanas, detenernos a observar, fijar nuestros ojos y detenidamente y aún comenzar a pedirle al Señor alimentar el dolor y las necesidades de esta sociedad que nos está rodeando. Yo sé que involucrarse en la sociedad hoy, con los riesgos que esto conlleva, es difícil, es complicado, pero déjame decirte que es el mayor desafío que presentamos, que enfrentamos, y es una gran demanda hacia la Iglesia Cristiana Evangélica hoy de que nos involucremos dentro de la problemática de las personas. Amada Iglesia, los tiempos que estamos viviendo han profundizado la crisis en los hogares en todo el mundo, en todo el mundo. Es muy visible el desamparo, la dispersión en la gente. La gente tiene temor, la gente está sola, está deprimida y son realidades que se van o que van invadiendo el corazón de las personas cada vez más. Y a medida que se extienda este aislamiento social y preventivo, la gente va a ir cada vez más siendo invadida por pánico, por temor, por soledad. Quizás ni Dios lo permita, haya gente que tenga la decisión de quitarse la vida porque no soporta estar pasando la situación que está pasando. Es por eso que nosotros como iglesia tenemos la verdad, tenemos la palabra justa para esas personas que sufren. La iglesia que este tiempo necesita es una iglesia que sienta por ella, por las personas, lo que Jesús siente en lo más profundo de su corazón. La Biblia dice compasión, y compasión es sentir lástima, tener dolor de entrañas. Cristo experimentó en su propia vida, en su propio corazón, en su propio cuerpo, el sufrimiento de la gente. ¿Cómo no amarlo? Cristo tuvo compasión, dice la Biblia. Cristo veía la situación de la gente y le dolían sus entrañas. O sea, el dolor
de lo que está padeciendo la gente hoy, Cristo también lo padece, le duele. Amada iglesia, tenemos tanto para dar. Hemos sido revestidos de amor, hemos sido revestidos de poder, hemos sido revestidos de autoridad. Qué bueno es todo lo que estamos haciendo en este tiempo, de ayudando a los que más necesitan, de haciendo las cosas que otros no pueden hacer. Qué bueno, pero tengo la sensación de que viene un tiempo en lo que tendremos que involucrarnos mucho más. Más allá de estar parados, escuchando frente a un televisor, frente a un celular. En este momento me estás viendo, te saludo a personas que nos ven a través de este medio. Pero necesitamos ser una iglesia que se involucre cada vez más en la sociedad. Amada iglesia, vuelvo a decirte, tenemos tanto para dar. Me recuerdo allí en Hechos capítulo 3, versículos 6 y 7, se recuerdan cuando Pedro y Juan van a la hora de la oración al templo La Hermosa, allí en Hechos. Cuando iban llegando, estaba el hombre allí cojo, ¿no? Y el hombre mirándole como, claro, estos hombres me van a dar una limosna. Ahora, qué impresionante. Porque Pedro le dice, mírame atentamente, mírame. O sea, fija tus ojos. Y cuando este hombre lo mira, Pedro le dice lo siguiente: no tengo plata ni oro, pero hay un recurso que tengo. Hay un recurso poderoso, pero te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra que tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento en que le toma la mano y lo levanta, se le afirmaron a ese hombre los pies y los tobillos, y saltando, dice la palabra, se puso en pie y anduvo con ellos y entró con ellos al templo. Recursos espirituales, don de sanidad, de liberación, porque no solamente sanó su cuerpo, sanó su estima, lo liberó de esa situación tan traumática de ser un mendigo, de ser una persona quizás por allí no deseada. Tenemos tanto para dar. Solo tenemos que detenernos y comenzar a decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a ver las necesidades de las personas. Quizás no tenés recursos económicos como como Juan y Pedro en ese momento, pero hay recursos que Dios ha puesto en tu vida. Y cuando vos y yo comenzamos a usar esos recursos, los demás recursos vienen porque Dios ve, mi hijo, mi hija, están deseosos de servir, se están comprometiendo, te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Él anhela darte y darme los recursos. ¿Por qué? Porque su iglesia es una iglesia que está revestida de poder. La cabeza de la iglesia es Cristo. Es la autoridad máxima. Entonces nosotros somos una iglesia que no teme. Somos una iglesia que avanza. Somos la iglesia que conquista. Somos la iglesia que recupera todo lo que el diablo le ha quitado a las personas. Detenete un momento y pensá en lo que dije. Iglesia sos vos, no es el templo cerrado. Algún día vamos a volver al templo, pero iglesia sos vos y yo. O sea, yo soy una iglesia, yo no temo. Yo tengo que avanzar, no me detengo, no me freno, no me estanco. Yo conquisto, yo recupero, como recuperó este hombre a través de la vida de Pedro, la posibilidad de caminar, de saltar y de entrar al templo. Cristo espera que vos y yo como iglesia nos pongamos
a trabajar. Pongamos en práctica la autoridad y la eficacia frente a los males que nos plantea esta pandemia y toda situación que venga. Cristo desea que nosotros pongamos en práctica la autoridad y la eficacia con la altura que la situación amerita o merece. Porque vos y yo somos una iglesia que nuestra identidad es Cristo. O sea, estamos identificadas con el reino de los cielos. Somos una iglesia que también nos identifica con Cristo en la necesidad, en la problemática de la sociedad que nos toca vivir. Vos y yo como iglesia no podemos caminar en el camino de la indiferencia. Qué lindo todo lo que estás haciendo. Qué bueno que te pongas a pensar en los demás, que los llames por teléfono, que le preguntes cuáles son sus necesidades. Te felicito, hermano, te felicito, hermana, por estar allí pendiente. Los tiempos que vivimos son tiempos de incertidumbre, tiempos de dolores, de tristeza, de depresión, pero déjame decirte, no solamente por esta pandemia, la historia de la humanidad ha sido una historia y será una historia de dolor, de tristeza y de depresión, porque vivimos en un tiempo en que la gente ha dejado de estar seguras en las calles. La gente no camina segura en la calle. El otro día cuando iba a la farmacia, que te decía, iba caminando y la gente se te aleja. Fui a un negocio y una persona me dice, hasta ahí nomás. Y tenía, viste, la banda que separa el escritor, su mostrador, más la banda de distancia, y me hizo estar 1 metro más atrás. La gente tiene temor. Aunque extraña los abrazos, los besos, está con temor. La gente no está segura en ningún lado, en su lugar de trabajo, ni aún en sus propios hogares están seguros los niños, ni las mujeres con hombres violentos, abusadores. Es tiempo en que como iglesia podamos mostrarnos a esta sociedad como una iglesia que llegar a gritar a viva voz: yo conozco al Dios de Abraham, yo conozco al Dios de Jacob, yo conozco al Dios de Isaac, y este es mi Dios, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es nuestro deber. El deber de la iglesia de Cristo es mostrar lo que es ser cristiano. Todo cristiano debe ser una persona que enseña, pero no solamente con las palabras, sino también con la vida, en la práctica. En la práctica. El Evangelio de Jesús, ustedes lo saben muy bien, yo lo sé bien, no se quedó solo en palabras. El Evangelio de Jesús se tradujo en obras. Su caminar en la tierra fue un caminar de palabras maravillosas, de enseñanzas maravillosas, pero también de obras. Jesús sanaba, Jesús consolaba, Jesús restauraba, Jesús pacificaba, Jesús orientaba a las personas a un estilo de vida mejor. Lo vemos en la palabra. Jesús pasó mucho tiempo sanando a enfermos, alimentando a los hambrientos, consolando a los afligidos. Por eso que Jesús, al ver las multitudes desamparadas, dispersas, podríamos denominar los campos, miró a sus discípulos y le dijo: la verdad, los obreros son pocos para esta abundante cosecha. Versículo 37. Hay pocos obreros. Cristo dijo: pedir al Señor de la mies que envíe, que produzca resultado. Tenemos que orar.
tenemos que pedirle al Señor. Mientras estamos haciendo las obras, porque nuestra fe también se traduce en obras, tenemos que ir orando para que Dios envíe más obreros a su mies. ¿Serás vos uno? ¿Serás una de las personas que le dirá al Señor, Señor, yo quiero ser un obrero, una obrera, yo quiero servirte, yo me quiero detener, yo quiero orar por la gente, yo quiero ayudar a los enfermos, a los necesitados, poder consolar sus corazones? Barclay decía, no seremos verdaderamente cristianos hasta que nuestra fe cristiana desemboque en acciones cristianas. Vos y yo no seremos verdaderos cristianos hasta que tu fe y mi fe cristiana, como por un tubo, desemboque en acciones cristianas que den gloria al Padre. Tenemos que ser una iglesia que se va actualizando a los cambios, que avanza y da respuesta. Es una iglesia que Argentina y el mundo y esta generación en la cual estamos necesitan. Una iglesia poderosa. Pero no solamente en su interior, sino que sea una iglesia que pueda traducir su fe en servicio. Ayudar a los necesitados. Lo estamos haciendo, yo lo sé, pero falta. Hay más. Dios nos dice más. Jesús observó esto y dijo, oren a mi Padre para que envíe más gente que le ayude en esta gran tarea. Quiero terminar con este desafío. Que seamos esa iglesia que manifieste su fe, pero que su fe también se traduzca en acciones cristianas. Que vos y yo podamos ser personas que le demos gloria a Dios con nuestras acciones. Yo en esta noche quiero orar por aquellos que se van a transformar en una iglesia que comienza a actuar porque conoce a su Dios y se esfuerza en el servicio. Yo quiero orar por vos, por aquellos que están mirando, a los que conozco, a los que no conozco, en diferentes partes. Yo quiero orar por vos para que puedas tomar esta decisión y le puedas decir al Señor en esta noche, Señor, yo quiero ser un obrero. Si sos una hermana, yo quiero ser una obrera. Que a partir de este día, de esta noche, de esta palabra, yo pueda ser una persona que no solo diga voy a una iglesia evangélica o soy cristiano o cristiana evangélica, sino que con tus acciones lleves gloria al Padre. Y mucha gente pueda conocer a Jesús a través de tu vida y a través de mi vida. ¿Qué te parece si inclinamos nuestros rostros? Allí donde estás, inclinas tu rostro. No solo la Alianza de Paz a los Libres, sino todo aquel que está escuchando, que está compartiendo este tiempo especial conmigo. Yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y allí en tu intimidad les puedas decir al Señor, yo quiero ser uno de los que se detienen para ver la necesidad. Yo quiero ser uno de que me desafío a mí mismo a servir a los necesitados. No quiero que me apuren como quisieron apurar a Jesús cuando tenía que resucitar a la hija de Jairo o tenía que sanar a esa mujer de flujo de sangre y
y quiero ser una persona que se dé el tiempo para bendecir. Yo quiero orar. Yo te invito a que cierres tus ojos y yo quiero orar por vos. Y que juntos podamos decirle al Señor: Señor Jesús, en esta noche yo quiero entender mi fe, porque tú estás conmigo y tú estás no por mi fe, sino porque tu compromiso en la cruz del Calvario fue irrevocable de amarme, perdonarme y salvarme y darme vida eterna. Señor, tú eres la fuente más maravillosa de los milagros en el mundo entero. No hay una fuente en la cual la gente puede encontrar agua de vida. Señor, oramos por las personas que sufren, para que el Evangelio que está en mi vida pueda ser descubierto a los que están en crisis. Estas personas que están en soledad, que están, Señor, en situación de pánico, estas personas que están desamparadas, deprimidas, estas personas que están temerosas, puedan encontrar en mí la posibilidad de conocerte a ti y recibirte a ti como Señor y Salvador de sus vidas. Señor, y que si están enfermos sean sanados por el poder de tu palabra. Señor, y puedan descubrir en este tiempo de crisis mundial, de esta pandemia mundial, puedan descubrir al médico de los médicos, el que prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que nos amaste de tal manera, Señor, que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. En esta noche, Señor, oramos por aquellos que no te conocen, para que puedan conocerte a través de esta triste realidad que está viviendo el mundo. Y que nosotros como iglesia seamos el puente para que esa gente te conozca. Ayúdanos a ser esa iglesia, Señor, que se involucra y que no importan los riesgos y que acepta el desafío de las demandas de nuestro tiempo. Señor, que podamos nosotros bendecir a la gente con nuestra ayuda. Bendice, Señor, este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, sana toda enfermedad, toda dolencia. Señor, aquel que está en situaciones en esta noche extrema, pon tu mano sobre ella. Y haz, Señor, lleva el milagro que está esperando. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús te ruego. Señor, produce en nuestras vidas también cambios profundos, para que seamos una iglesia, que tengamos amor, que seamos una iglesia de visión, una iglesia creativa, una iglesia que no escatime recursos, Señor, porque a medida que sembramos, vamos a cosechar. Te bendigo en esta noche, Padre, te doy gloria, honra y alabanza a ti, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar allí presente, gracias a la iglesia, gracias a los que de otros lugares nos están mirando, nos hacen llegar sus mensajes de apoyo y de cariño que nos hacen muy bien también. Nos veremos prontamente el domingo que viene. Estamos tratando de perfeccionarnos cada vez más, de lograr estar en vivo. Hoy no pudimos, pero miércoles 20 horas también de palabra que el Señor ha puesto en el corazón
de nuestro hermano Félix Riva, y también oiremos esa palabra, disfrutaremos y seremos bendecidos también. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos. Y que esta semana sea una semana victoriosa. En el nombre de Jesús te bendigo. Chao. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete hoy, muévete Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo está cerca.